Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina que vienen ellos rumbeando. Con ustedes, Tommy Mafia. Así es. Qué Walker. Nos cagamos la risa antes de entrar y ahora como que explotó todo y ahora necesitamos que vuelva a explotar esto para que se me agite la gaseosa. En fin. ¿Cómo estás? Nos volvimos a encontrar después de haber hecho tanto trabajo con Piloto. Ya vendimos un montón de cafés, mucha gente ya estará disfrutando su café en este momento. Seguramente. Seguramente. Así que, primero que nada, y antes de arrancar todo el contenido del día de la fecha, muchísimas gracias a toda la gente que compró Piloto 1, un café experimental. Por favor, nos dejan sus opiniones, sus feedback, nos mandan un correo a miraloqueseavecina@gmail.com. No era así el mail. Otro capítulo más. Capítulo 10. No me quiero equivocar en la línea del tiempo, porque yo tengo un talento nato para viajar en el tiempo, entre pasado, presente y futuro. Pero mentalmente, nunca físico, porque si fuese físico hubiese sido como un descubrimiento. Claro, ¿cómo no me contaste esto antes? Claro, tu capacidad para viajar en el tiempo. No, que yo vivo en universos paralelos. Bien. En el punto de la singularidad. ¿Cómo estás? Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Cansado, Viene Diego rumbeando. No, cansado. No vamos a hacer doble clic en ese tema porque me va a largar a llorar. No quiero llorar todavía en este podcast. Pero no es momento de llorar. Estoy muy cansado. Muy contento también, pero muy cansado. Le estoy dando todo y eso a veces cansa. Ok. Yo creo que es mi respuesta sería es como típico de gastronómico. Sí, típico de manija, me parece. Y bueno, pero hay mucho gastronómico manija también, es como producción, gastronomía, terrenos donde te encontrás mucho manija. Pero sí, eso, creo que es parte de la vida y es parte también esto de crecer, de querer hacer cosas. Y bueno, nada, estamos en ese límite. Creo que también es un buen momento, o sea, lo veo como un buen momento, digo, che, le estoy dando todo y es el momento de darlo todo. Hay veces que uno está muy cansado y siente que lo está haciendo por nada y hay veces que uno frena la pelota y dice, bueno, nada, estoy pasando por un momento, pero es como cuando, no sé si algún oyente, creo que del equipo creo que nadie, pero si algún oyente hace deportes de agua, a veces te revuelcan las olas y estás ahí abajo y las sufrís. Claro. Y después y pensás que tocas, la pasás muy mal, claro. Pero sabés que estás haciendo surf. Yo no sé nadar. Claro. Mirá, ¿de verdad? No sé nadar porque soy un país mediterráneo, nunca tuve la necesidad. Okay. E incluso tuve un ex marido que trató de enseñarme a nadar y soy una piedra en el agua. Como que no le tengo miedo, pero entro a la piedra y bloom. Tremendo. Ese sonido, bloom. Es que el miedo no flota, dice el dicho. Hay una historia muy linda que le pregunta un nene se cae al agua y le pregunta, papá, ¿por qué cuando tengo ganas de nadar me hundo, pero si me quedo quieto floto? Le dijo, es que el miedo se hunde. Mirá. Hay que hacerlo. El miedo no flota. Esto me ha pasado también, viste que de repente como que uno, con los veteranos que estamos en el mundo gastronómico y en el mundo del café puntualmente, dice, che, ¿qué opinas de tal cosa? Quiero hacer tal cosa, pero no me animo o tengo miedo. Me parece que también es como un buen approach el hecho de hacerlo con miedo igual. Me parece que a veces es intentarlo y en algún momento va a salir, creo yo también. O sea, sí. Obviamente no quiero hacer como la apología a intentarlo toda tu vida y cansarte intentando, porque me parece que hay que intentar diferentes cosas para conseguir algo. Frase que dije esta semana, no hay que romantizar el fracaso tampoco. Okay. Está bueno desmitificarlo, como che, te levantás, volvés a salir, está todo bien, pero tampoco hay que romantizar, porque si no nos acostumbramos a que chocarse la cabeza con la puerta está bien y no es sano tampoco chocarse. No está bueno. Es parte del aprendizaje. Sí, por un lado. Pero hay que aprender a mitigar. Yo creo que también uno pone, y acá me pongo como en modo perdón. No, porque ¿sabes qué? Me parece que está bueno lo que decís de que no hay que romantizar como el fracaso y la frustración como tal, pero me parece que también a veces uno fracasa mucho haciendo una cosa porque siempre intenta lo mismo, ¿me entendés? O sea, como que si siempre intentás entrar por una puerta que es chiquita, bueno, agachate un poco e intentalo de otra manera. Como que siempre intentás entrar parado y ya te diste cuenta que no entras parado por esa puerta, es como que... Total. Voy a esa. Creo que sí, es importante para mí eso, no romantizar los fracasos, sobre todo porque esto a mí me pasa mucho en la época que mentoreaba más emprendedores, que hay mucha gente que dice, no, como fúndanse, intenten, es como, por ahí esa persona tiene que mantener una familia de 3 hijos, no le digas que se tire a un emprendimiento a ver qué pasa, porque total si se funde está todo bien, no está todo bien. Entonces, de la misma manera que decíamos esto de nadar, por ahí la mejor manera de nadar es un poquito de método, un poquito de probar, un poquito de estar acompañado de una persona que te pueda llevar hacia el éxito más rápido, ¿no? Buena tutoría. Una buena tutoría, método y sí prueba y error en un entorno controlado. Claro. O sea, no inviertas todo en un proyecto si no sabes si va a funcionar. Por ahí hay muchas herramientas, muchas formas de
de hacer ese proceso de la forma más, de mitigar riesgos, o sea, de gestionar riesgos, de hacerlo de la manera que menos te pueda arruinar posible y pensar o tratar de esquivar. Un emprendedor muy amigo mío, que es muy capo, lo admiro un montón, decía, una de mis reglas es no hago negocios en los que podría arruinar todo. ¿A qué se refiere por arruinar todo? Por ejemplo, en un momento él gestionaba autos para alquiler de remis y Uber y decía, si un tipo con auto a mi nombre, que lo esté haciendo medio como un ilegal, se le apega, yo me cago la vida, pues yo soy legalmente, penalmente responsable por esta situación. Entonces, por más que sea más o menos buen negocio alquilar ese auto, mejor me corro, porque tiene riesgo de hacerme posta la vida. Entonces, no romantizar errores y hacer un esfuerzo por correrlos es gran parte de lo que nos trae el capítulo de hoy, que es no romantizar defectos. Te gustó esa, no te la esperabas. No romantizar defectos, los defectos están ahí para correrlos, para solucionarlos, y gran parte de hacer las cosas bien es ir encontrando la forma de controlarlos, ¿no? Y nos trae la calidad, porque esto se trata de calidad, o sea, no solo de cantidad, sino de calidad. Y hoy nos vamos a el capítulo de recorrido del café, número 3. 3 o 4. No, 3. 3. El cuarto va a ser en el futuro, pero vos ahora estás acá. Volvé. Diego, volvé. Así que nada, eso. Estamos en un punto que es muy importante. Venimos a hablar de la tierra, venimos a hablar del caficultor, venimos a hablar de beneficio, de que eso implica fermentación y secado, y el secado es muy importante. Lo comentamos y llegamos a esta breve historia del granito de café, con un café que ya sea con secado natural, es decir, con la fruta, con la pulpa, con la cáscara, secándose un montón de días, 20 y pico, al sol, o en un invernadero, o sea, bajo techo, o ya sea despulpado en modo pergamino, se secan 7-10 días, ya lo dijimos el otro día, lo que sería un café lavado, ¿no? ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, fantástico. Saliendo de ese punto, llega el momento en el que el caficultor, si no lo hizo ya antes de eso por una preventa, sale a vender. Y entre el café que le llega a un tostador y un café que tiene un caficultor en una finca, hay un montón de procesos. Y eso es lo que queremos hacer un poquito de doble clic hoy, para que ustedes, de la misma forma que decimos siempre, los que saben muy poquito sepan un poquito más, los que no saben nada aprendan a grandes rasgos del proceso, y los que ya saben bastante sepan un poquito más. Los que saben mucho, y esto les parece una boludez, está bueno repasar, escuchar otros puntos de vista y después pelearse en los comentarios. Claro, repasar un poquito también. Y bueno, y también como que ir llevándose palabras claves que después en algún momento pueden hacer doble clic y pueden también expandir conocimientos con respecto a disparadores que quizás nosotros tengamos acá, porque me parece que también, a pesar de que la charla es larga, hay un montón de cosas en las cuales se puede todavía profundizar un poco más. Y la calidad es como que algo, me parece, incluso estratégico dentro de la industria del café, ¿no? Porque obviamente que esto también va ayudando a organizar segmentos, objetivos, targets, hacia dónde uno quiere apuntar, incluso el negocio. Y creo que hay que entender también qué es la calidad como propia, la calidad percibible y la calidad comercial. O sea, como que me parece que hay diferentes instancias en todo eso a evaluar, y creo que uno tiene que tener muy en claro como dueño, como profesional y como administrador de los espacios gastronómicos, entender qué quiere hacer para saber qué calidad quiere tener y hacia dónde apunta su negocio. Y eso comienza obviamente desde la tierra. Por eso también es como que un recorrido del café que hoy nos lleva a hablar de calidad y tueste, ¿no? Para que la calidad del café sea lo ideal, obviamente que necesitamos condiciones ideales para la planta, ¿no? O sea, obviamente eso tiene que ver con la selección, con el punto de recolección del café, y hay un montón de situaciones que son críticas. La vez pasada la escuchaba a Lucía Solís, que es una gran podcaster del mundo del café, y ahora tiene una versión en español también que lo recomiendo muchísimo, y ella hablaba acerca de los tiempos en los momentos de recolección. Y eso me parece como fantástico entenderlos, porque cuando uno se imagina el café, uno se imagina como que el caficultor es un chico de campo que tiene todo el año como para recolectar café, pero en realidad como que hay un tiempo crítico en todo esto en donde si no te mueves rápido puedes perder un montón. Y es bastante riesgo todo eso, Sin ¿no? duda. O sea, la recolección del día la tenés que procesar al día siguiente, lo más temprano, dependés de ese procesamiento como rápido. O esa misma noche. Esa misma noche, si llueve, tenés un problema. Problemón. La lluvia, un problemón. Para la gente que todavía no hizo una experiencia en finca o
o no se metió tanto en ese mundo, la lluvia es un problemón, adelanta cosechas, acelera cosechas a una velocidad muy loca. Los tiempos de la planta están atados a la lluvia y la planta decide un montón de cosas que va a hacer con sus frutos, con sus flores, a partir de la lluvia. Entonces, te cae una lluvia torrencial entre medio de la época de cosecha y, bueno, momento de correr, chiques. Yo creo que hay muchas cosas que molestan desde este lado de la barra, ponele. O sea, muchas veces escucho gente decir, che, se me acabó vuelta el café. Los microlotes a veces son como de muy corto uso. Y sí, son microlotes. micro. O sea, como que tiene sentido. Entonces, como que causa gracia, pero a la vez no, porque también como que a veces te exigen cosas que son imposibles de hacer. Uno quiere el café, o sea, lo que nunca tuvo en la vida, en un café. O sea, que te dé sustento familiar, que te cuide cuando la niñera no estaba, que te dé asistencia de la seño. No, del café no te puede dar todo eso. O sea, como que me parece que uno tiene que entender los límites y los márgenes en donde el café puede expresarse de la mejor manera y todo lo demás es una plataforma en donde la materia prima se puede expresar. Entonces, el café es un producto limitado, estacional y también dinámico. Sí, y en algo que se relaciona con una charla que estamos teniendo detrás de cámara cuando... No puedo hablar. Detrás de cámara cuando estábamos preparando todo el set, hablábamos de esto, de la importancia de... Nunca te hacen el pase perfecto. El pase de batuta rara vez es ideal, pero tenés dos opciones. O dejas que se caiga la posta de la carrera de postas porque te la pasaron mal, es como, no, ahora yo no laburo porque me pasaron mal la posta, o agarrás como viene y haces tu mejor esfuerzo a llegar de la mejor manera posible. Y en el café tiene mucho de eso. Siempre hablamos de que es un pase de posta de la planta del caficultor, el caficultor al proceso, el proceso a la calidad, al comercio internacional, que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y después llega el tostador hace lo que puede, y vos como barista haces lo que puede, y todos tenemos nuestro... Por ahí me pongo pacifista, hoy me acusaron de pacifista en el grupo. Por ahí soy muy pacifista, pero nada, llega un punto que es... El tostador tampoco puede hacer bosta al barista porque un día calibró mal y quedó el mal que es el tostador, ni viceversa, ¿no? Como, Claro. che, este café está mal tostado. Esas luchas para mí a veces está bueno decir, estamos laburando en equipo, nos ponemos todos de acuerdo. La comunicación en eso es importante, como, che, estamos todos en la misma. Trabajar la transparencia, trabajar con vínculos así cercanos para el día de mañana decir, ese caficultor tiene un montón de cosas en el plato y es difícil lograr la calidad. Entonces, nada, nos toca como compradores de café verde y como tostadores y como después baristas hacer lo mejor que podemos con eso, ¿no? La comunicación profesional. También. O sea, yo puedo comunicar algo y decir, este café no me gusta, es una poronga, y después no es efectivo a la hora de que la otra persona pueda saber qué hacer con ese café. Sin duda. Yo siempre hablo de la retroalimentación efectiva. Okay. O sea, yo busco generar clientes que tengan la capacidad de tener una retroalimentación efectiva. O sea, que sepan de que el producto puede fallar, porque es un producto dinámico, estacionario. Todos trabajamos en pos de la consistencia y de que el café sea lo más homogéneo posible. Pero hay un montón de factores que pueden pasar, que pueden suceder en el medio que hagan que el café fluctúe. Okay. Entonces, que vos puedas tener la capacidad de darme una devolución efectiva y que a mí me sirva para hacer ajustes y mejorar el producto, es valiosísimo. O sea, que yo le pueda aportar eso al caficultor para mejorar su cosecha, o que el barista me pueda aportar a mí como control de calidad o como tostador para que yo pueda hacer un cambio, es buenísimo. Pero muchas veces esto pasa, mandan fotos de 5 granos de café y me dice, el café es inconsistente, son todos distintos. Y sí, no son bulones, no son rulemanes. O sea, claro, no son tornillos. O sea, vos vas a una ferretería, compras tornillos y tienes la expectativa de que todos los tornillos sean iguales. Claro, porque se hicieron así. Pero en el café no pasa eso. Bueno, ahí estás trayendo el entorno industrial que durante bastante tiempo fue mi entorno, así que bienvenido sea. Incluso en el entorno industrial, que las cosas salgan iguales, ese nivel de precisión requiere plata. O sea, la precisión se paga. Hay una frase, creo que ya lo dije el capítulo pasado, ¿no? No hay precisión sin artesanía. Pero el público se renueva. Es una frase que a mí me gusta mucho, la escuché hace poco. Ya es una canción que escucho hace un montón. Y el otro día cuando la escuché me resonó mucho esa frase, no hay precisión sin artesanía. Bueno, yo diría, no hay precisión sin un costo asociado también. Sí. Y eso nos trae mucho volviendo, pues nos traigo de vuelta a la charla de finca más o de cooperativa o de planta de procesamiento post-beneficio, pues, beneficios secos se le dice muchas veces, que pueden ser edificios afuera de la finca, muchas veces esto, ¿no? Donde llega un café que está en pergamino, que tiene todavía 2 capas que recubren el grano verde, que como si fuera un cascabel. Sí.
Y ese cascabel puede ser un café que como lote completo es de muy buena calidad, pero bueno, ahí se puede refinar, ¿no? Se puede pulir más o menos y eso te va a dar más o menos calidad. Y nuestra querida y no tan querida a veces SK, no digo por nosotros, por mucha gente, digo, en el general, la bien vista y mal Yo me vista hago cargo. Yo me hago cargo. ¿De odiarla o de quererla? No, y o de que ambas. tengo mi amor-odio por eso. Amor-odio. Porque obviamente hicieron un montón de cosas que están buenísimas, pero hay un montón de que... cosas en las que no. Entonces, como que sí. Bien, estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Pero sí, nuestra polémica SK tiene su percepción con respecto al tema de la calidad. Claro. Primero para decir que es un defecto y que no es un defecto. Que no es menor. Claro. Leí un artículo esta semana que decía, SK sigue siendo specialty. O sea, como que los estándares que pone la SK sigue siendo como la especialidad, el punto de partida de la especialidad, con todos estos cambios que están haciendo. Y de ahí un poco, como que preguntarnos, ¿no? Como para ir respondiendo es, ¿en dónde se establece? ¿Cómo se hace el control de la materia prima para definir qué es de calidad y qué no? ¿Cómo se hace eso? Es la pregunta, ¿no? Que quizás muchos oyentes se estarán haciendo hoy en este momento. Claro, ¿qué es calidad en café? Claro. Bueno, ahí está bueno que lo dividamos y podemos elegir de qué hablamos primero y de qué hablamos después, pero hay una calidad que es como objetiva, que tiene que... donde hablamos más de conteo de defectos, o sea, cuántas cosas reconociblemente malas o no agradables o no deseadas en un lote de café hay. Y ¿Por una cuestión visual? Por una cuestión, sí, visual, o sea, como la selección visual del verde estamos. Okay. A ese área me refiero, o en el caso de los Quakers, a tostado. Y después tenemos la otra, que es la calidad ya de puntaje, ¿no? De calidad percibida, calidad de qué tan bueno me sabe este café. Que ahí podemos hacer doble clic en la que más guste. Pero bueno, cuando hablamos de esto, justo también lo mencionamos antes de arrancar, que la forma de definir calidad percibida es el cupping, ¿no? Y depende qué protocolo uses, y ahí es donde la SK se está ganando muchos palos. ¿Cómo haces para catar? Básicamente el cupping es un método de degustación, un método de preparación de café especializado en la degustación, en la evaluación de cafés, que básicamente lo que hicieron, que es muy positivo, es definieron un método que se puede replicar casi en cualquier situación, cosas más, cosas menos. Estás en una finca en medio de la nada, no necesitas una máquina de $10.000 para evaluar tu café, de la misma manera que la puedes hacer en un laboratorio, de la misma manera que lo puedes hacer en tu cafetería cuando está lloviendo muy fuerte y no tenés nadie ahí, te puedes frenar 2 minutos, y en tus tazas en las que servís hacer un cupping, ¿no? Requiere poco herramental. Y después, conjunto con eso, conjunto con el método, estandarizaron o habían estandarizado un protocolo de evaluación de ese café. Ok, ya lo armé, lo pude replicar igual que y acá esto es lo clave, es el tostador en su tostaduría en Buenos Aires, Argentina, puede hacer lo mismo que está haciendo por ahí en simultáneo su productor en, no sé, Jaén, Perú o en el medio hay un montón Perú. de variables también, o sea, el punto de molienda si coincide con el molino o no, la calidad del agua si coincide o no. Hay cosas que se pueden estandarizar y hay cosas que no. Sí, y hay cosas que a mí me hacen mucho ruido. Primero que nada, cuando empecé a entender la escala de evaluación de la SK, la quitaron. Segundo, yo que estaba comenzando a aprender. 10 años me demoré para entender todo esto. Y obviamente que tampoco no hay como una instrucción muy eficiente, porque todos te dicen, poné brillante. ¿Pero qué es brillante? Poné, no sé, como terminologías que a veces no están asociados más que nada a un objetivo y no a una escala que uno pueda medir en función de la percepción. Y yo, antes de catar, para evaluar la calidad, hago probar a un panel, el método que sea, porque la cata al final de cuentas termina siendo un método más para hacer café. Y esta analogía yo siempre la uso con todos los clientes porque a veces uno tiene como muy idealizado el concepto de cata y que si uno no tiene el protocolo ideal uno no puede catar. Y yo digo, ¿vos tenés una Volturno en tu casa? Sí. ¿Tenés una prensa francesa en tu casa? Sí. ¿Tenés una máquina de espresso? A veces sí, a veces no. Entonces, todos tenemos un método para hacer café en casa. ¿Y qué es la cata? Es un método más. Total. Que se usa en la industria del café para estandarizar procesos y poder probar muchos cafés en poco tiempo. Ahora, en la industria tenés otro tipo de análisis de alimentos en donde vos estás en un espacio sumamente aislado, en donde vos estás en un contexto en donde casi que te obligan a solamente enfocarte en lo que vas a analizar y de ahí tomar datos a eso. O sea, datos de esos, ¿no? Y en la cata es como más, dependemos de un montón de variables, a veces es inconsistente incluso la metodología que se utiliza para catar. Y esto es algo que a mí, uno de mis instructores, Jonathan Vázquez, si ve esto le mando un saludo,
siempre me corrigió un montón de detalles que parece la cata muy sencilla, pero hay un montón de cosas en las que te puedes equivocar. O sea, uno a veces confía mucho en el volumen de la taza y no siempre termina llenando la taza. Entonces, esa pequeña variación, cuando lo pesás, hay una inconsistencia Sí, total. que te hace después cambiar en tu percepción, porque obviamente que un café con menos Más volumen agua. de agua tiene más intensidad que un café con más Total. volumen de agua. Entonces, esos detalles en la inconsistencia determinan también después la calidad. Y también depende mucho también la calidad percibida, porque quizás eso no es un detalle que pueda percibir un consumidor final del café. Entonces, Sí, ¿quién lo percibe? Es la pregunta. ¿quién Y lo percibe? así como ahí defendiendo un poco el laburo de estandarización del mundo del café, así como hay análisis muy puntuales hechos en otros alimentos donde te concentras en atributos particulares o estás muy bien aislado, el protocolo también de cata tiene un montón de cosas que no se cumplen normalmente para evitar eso, Claro. para evitar el estar sobreestimulado a nivel sensorial. Pero también hay otros alimentos que mueven un montón de dinero, que las catas tienen nombre y apellido, las degustaciones, los puntajes tienen nombre y apellido, como que ahí es mucho más subjetivo que el mundo del café. Sí. Por De vuelta ejemplo, movilizado por el capital económico. también, obvio, Un sí, poco. o sea, que un sello de un nombre y un apellido con un puntaje mueve la aguja, ¿no? Y eso es, si te parece como fácil de afectar una cata donde puedes pifiar por un par de gramos, imagínate lo que le puedes afectar la percepción sensorial a una persona si la llevaste antes a comer a un buen lugar o un mal lugar, Claro. o si lo llevaste de fiesta en el lugar donde estás produciendo o no estás produciendo. Como, Bueno, igual hay libros que están como directamente orientados al análisis sensorial de los alimentos y hablan esto de la previa, el durante y el después. total. Entonces, el panel sensorial tiene que ser amplio, tiene que ser diverso, tiene que Total. abarcar un target como que significativo para poder hacer ese tipo de análisis sensorial. Y en el café muchas veces la misma dinámica no te permite en el tiempo hacer todo eso. Bueno, para mí algo clave también es la degustación en equipo. Ujú. En ese sentido también es Y la como, calibración. ¿cómo puede ser, y claro, que ese equipo esté calibrado? ¿Cómo puede ser? A mí me hace mucho ruido, sobre todo en el mundo del café, los puntajes con nombre y apellido, perdón, en el mundo del vino, los puntajes con nombre y apellido. O sea, tal persona dice que este vino es un 98, entonces lo ponen en la etiqueta así como, no voy a decir nombres, pero Ok, hay muchos nombres muy conocidos que es como sello 98, esta persona. claro. Y es como, a mí me hace un montón de ruido. En ese sentido, yo siempre digo, como me parecería más valioso que me digas un panel de 5 profesionales escogidos al azar del rubro, todos están de acuerdo que este café, por ejemplo, en el mundo del café sí pasa, que este café puntúa X. A mí, como consumidor, de nuevo, es una cuestión también de mercadeo, me da más seguridad. Claro. Pero bueno, el protocolo que solíamos usar a la hora de catar tenía para mí un montón de cosas muy buenas y sí, y ahora nos lo cambiaron. Detalles también. Que incluso, algo que yo terminé aprendiendo también hace poco, como que entendiendo todo la manera de puntuar, la manera de escribir, la manera de hacer la sumatoria de puntajes, es que tampoco es algo rígido. Si hay algún atributo dentro de esos 10 casilleros que a mí no me sirve como industria, como empresa o como Diego Catador, Claro. lo puedo cambiar. O como si el momento overall de me cata. parece estúpido, lo puedo sacar, ¿entendés? Obvio. Y ponerle otra escala para poder llegar también a la misma escala total de 100 puntos. Obvio. Porque yo creo que también en un punto, hace 4 años, 5 años, y uno de los leitmotiv que movió a pasar de la antigua escala al CBA hoy en día, es justamente que mucha gente decían que es el overall, o sea, Claro. el puntaje general que le da el catador para ver si lo premiaba o castigaba el café en función a su percepción personal. Claro. Que no era para nada objetivo. No, es que de hecho dijeron, dejemos lo subjetivo reducido a 10 puntos nomás. Como, dejémosle la subjetividad bloqueado en esto es lo máximo que puede modificar la subjetividad del puntaje total del grano. Claro. Que para mí me gustaba, a mí me parecía que era una buena salida a, ok, toda tu subjetividad guardátela para este casillero. Antes de eso, lo más objetivo que puedas. Como si a vos no te gustan los cafés con sabores tropicales, problema para el overall. Como, ¿entendés? Como no me podés... Problema para el overall. Problema para el overall, para el jumper. Claro, para el jumper. Me encanta. Y, en tu opinión, ¿te parece que es positivo el cambio de la vieja escala? Bueno, este es un buen paréntesis también para que esto que decíamos, la gente que por ahí no está tan metida en estos cambios, ahora este es un momento para frenar, poner pausa y googlear cómo es el nuevo CBA, que lo miren, que miren la cantidad de hojas que tiene.
que como dijo... Que después podemos como que también hacer otro clic en otro capítulo y desarmarlo un poquito. Solamente hablando a grandes rasgos porque es una herramienta que se utiliza para hacer calidad Exacto. hoy en día. Pero bueno, en el CVA, que es el Coffee Value Assessment, tiene un montón. Yo tengo un poquito de resistencia al cambio en ese sentido, también por esto que decías. De la misma manera que cuando veamos calibración, lo voy a volver a repetir, lo más importante a la hora de catar para mí es entender para qué estamos catando. O sea, es la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando llegamos, y que yo a veces, de hecho, cuando me lo encuentro a Diego, nos juntamos en una reunión y él justo está catando, porque el 99% de las veces que lo miras a Diego va a estar catando, es como, che, ok, ¿qué estamos catando? O sea, ¿qué necesitas de mí? A veces me dice, no, probá y decime qué opinás, y a veces me dice, no, mira, tenemos mismos lotes, distintos tuestes, estos son el mismo, estos son el mismo, estos son el mismo, estos son el mismo, y necesito que esté sugestionado para que me evalúes uno contra el otro. Claro. O sea, que sepas que son el mismo para después hacer la comparación. Hacerse esa pregunta es clave, ¿no? Como, ¿para qué estoy catando? ¿Estoy catando para entrenar? ¿Estoy catando para elegir un café para una cafetería? ¿Estoy catando para evaluar calidad en un tostadero? ¿Estoy catando para evaluar calidad en una finca? Son todas cosas que son distintas. De hecho, durante mucho tiempo, yo decía, como no usen la ficha de las K para catar si no la necesitan para lo que lo están haciendo. Claro. Prefiero que no te distraigas llenando fichas y que estés pensando en qué te gusta más o qué sentís que está más identificado con tu café. O incluso en el medio de no saber cómo completarlo, ¿me entendés? Claro. O sea, muchos baby catadores también como que se abruman con todo eso y terminan no siendo objetivos por el miedo de saber si están completándolo bien o no. Y también esto es crimen del café. He visto muchos baristas tratar de calibrar expresos con el formulario de la SCA. Y eso no tiene sentido. O sea, es lo importante de tener un objetivo claro de por qué uno está haciendo las cosas, ¿no? ¿Por qué calibro el expreso? ¿Por qué estoy catando este café? ¿Y qué herramientas uso para poder registrar lo que estoy catando? ¿Y cuáles son los atributos que a mí me interesa evaluar para poder después, obviamente, hacerlo comercial al producto? O sea, ¿qué atributos elijo y cómo lo evalúo para después poder presentárselo al cliente? Ojo con una ficha de calibración de expresos igual, ¿eh? No, o sea, hay mucha gente que la usa... Pero me parece que es valiosísimo. Sí, la podríamos estandarizar igual. Sí, Lo que digo es que no está estandarizada. Mucha gente escribe en un papelito las recetas que va haciendo y qué le va sintiendo, pero estaría bueno que esté estandarizado. Igual, para mí, para cualquier café, cuando estás en la pampa y la vía y estás como en un callejón sin salida, acidez, dulzor, cuerpo, es lo básico. O sea, y en una escala de valor del 1 al 3 si estás comenzando. Y la complejidad de esa evaluación está en los intervalos que vos agregás a esa escala. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo puede ser complejo una evaluación de solamente 3 atributos? Y agregándoles más intervalos. Cuando sos más puntilloso en la capacidad de percibir escalas de intensidad dentro de esos 3 atributos, es súper complejo. Porque no es lo mismo una evaluación del 1 al 3 o una evaluación del 1 al 10. Entonces ahí es donde uno va agregando como ese nivel de complejidad en el proceso de evaluación. Y para mí, yo incluso tuve que como que adaptar algunas cosas, armando Excels y puntajes, armándole incluso escalas nuevas. Armé una especie de tablero de evaluación interna para lo que yo hago hoy en día en Fuego. O sea, no uso la SCA, la planilla de la SCA, la antigua como tal, sino que... ¿qué es eso? ¿Té? Agua. Okay. Más agüita. Okay. Para que no se te seque. Igual está por ahí. Bueno, cuestión. Bien, en Fuego uso una planilla adaptada de la SCA, pero modificando ciertos atributos que a mí me interesan. Y los que no me interesan los dejo de lado siempre y cuando la escala me dé a 100 y que sea fácil de visualizar. Porque es eso lo que me interesa, que sea fácil de visualizar, que sea fácil de medir, cosa que si el tostador o el jefe de producto vea un puntaje, entienda si es o no es de calidad, si está dentro del estándar o no está dentro del estándar, y que sea práctico a la hora de poder evaluar muchos cafés en poco tiempo. Porque imagínate ahora, yo tengo 10 atributos por café. Antes tenía 10 atributos por café y en una planilla podía meter 3 cafés. Ahora en 3 planillas meto un café. Claro. Entonces, en la dinámica de la cantidad de café que uno tiene que probar, necesitas 2 mesas, un asistente, 3 manos, un par de lapiceras. Un par de lapiceras para poder completar el nuevo formulario de las calles. Esas cositas como que son las que me hacen ruido a la hora de evaluar la calidad. Yo uso también... Sí. No, iba a decir algo más que también tiene que ver con esto. Es así como uno tiene que entender para qué hace las cosas y qué va a necesitar de output de ese proceso, como de qué tiene que salir de ese proceso para que a mí me haya servido catar. Es muy interesante también sucede muy poco, pero cuando catas para puntuar un café, todo toma otro peso. De nuevo, no puntuar por esnobismo, no por decir, no, yo lo caté y a mí me dio X, sino hay un momento, y ahora vamos por ahí a volver un poquito a ese mundo, hay un momento en la historia de un café que es el momento de comercio, donde el puntaje importa.
Sí, Mucho. sí. O sea, no es lo mismo decir que un café que estás comprando tiene 86, 82, 88, 92 puntos. No es lo mismo. Y que un caficultor venda un café como 82, 88, 86 o lo que sea, tampoco es lo mismo. A mí me genera bastante... me hace acordar mucho al tema de los títulos en ingeniería, como, che, ¿es habilitante o no? O sea, vos podés decir, che, mira, soy ingeniero industrial, pero nunca gestioné el título, caso mío, y está todo bien y nunca me matriculé, pero si un ingeniero civil no se matricula y el día de mañana aprueba una obra y esa obra se cae, como tiene un peso tu firma, es un título habilitante. El ser Q-grader y tener un título habilitante para decir esto tiene tal puntaje no es cosa menor. Y hoy pesa más o menos según cómo hagas tus comercios, tus contratos con caficultores, pero pesa. Entonces, está bueno entender esa diferencia a la hora de catar también, como cuando lo haces a nivel amateur o para algo puntual, como elegir un café para tu cafetería, elegir no ir por la vía del puntaje y no ir por esa profundización en la calidad de ese café, pero cuando sí, no lo tomemos con la misma soltura que cuando hacemos un café, cuando hacemos una cata para entrenarnos, para ver cómo andamos, para calibrarnos entre nosotros. Claro. Ahí Igual, es como... para mí también corte. quiero hacer una diferenciación, un pequeño disclaimer. Hay una gran diferencia entre la malla curricular que requiere un ingeniero industrial y la malla curricular que requiere un catador Q-grader. O sea, en un Q-grader 3 semanas... Pero hay una diferencia también entre hacer un puente por el que van a pasar sin 200 duda, pero autos. el tiempo que se demora también obvio. se demoró en hacer esa malla curricular y todo eso, obviamente que es distinto. Obvio, Y el tiempo que se demoró en armar toda la malla curricular de la SCA también. Y vamos a lo más como sensato, me parece. Para recibirte de sommelier no son 2 meses. No, total. Entonces, como que me parece que ahí falta más profundidad a la hora de tomar con mayor seriedad realmente la firma de un Q-grader, digo. Porque realmente es valiosa o realmente tiene impacto o simplemente es algo que te trae aval, ¿no? O sea, o te da aval, porque que sea atrae aval es de traer aval, pero bueno. O Fedeval. O Fedeval, por eso, o sea, te trae aval. Entonces, si te trae aval, bueno, está bien, ya la ha firmado un Q-grader. A Fede. Pero a lo que voy es... Ya va a estar el mensaje. Me mencionaron y no dijeron mi nombre. Carta documenta esto también que me tiene harta, decía. No te hablé con Nico, bueno. Pero bueno, entonces, sí, es importante entender eso. Pero a mí me pasa que escuché mucho cuando empezábamos con el café, cuando empezamos a catar las primeras veces, la gente como hablando pestes de la ficha de las K, ¿no? El protocolo de las K. Pues no, yo ni eso ni lo uso, yo escribo nada más porque siento que no, como, sí, no, porque para ahora no te sirve. Pero, o porque no lo sabes usar. O porque no lo sabes usar y es tu mecanismo de defensa, también hay mucho de eso. Pero es una herramienta que después te ayuda. De hecho, cuando te acostumbras, cuando estás catando para puntuar, a mí me pasaba eso, cuando hacía control de calidad en finca, te acostumbras tanto a tener la ficha que después te cuesta soltarla y decir, ok, no estoy puntuando para poner, o sea, no estoy catando para poner puntuajes, dejo la ficha a un costado. Pero te agarra como le agarras gimnasia. Claro. Y cuando te empieza a gustar esa gimnasia es difícil soltarla. Acostumbrarse es otra forma de morir. Entonces, para mí, sí, para mí como que ser muy dependiente de esa herramienta me parece como que después te limita. Pero para mí la capacidad de armar tu propia estrategia para poder evaluar qué querés hacer en función de la compañía en la que estás trabajando. Porque hoy estoy en una compañía y tiene unos intereses. Después puedo estar en otra compañía y puede tener otros intereses también. Incluso dentro del tueste, ¿no? Incluso dentro del tueste. Por eso voy. O sea, yo lo que pregunto es siempre es qué quieren servir, qué quieren vender y hacia dónde quieren apuntar la compañía. Porque para mí eso es valiosísimo para poder saber qué yo busco como profesional. Y también le pregunto a los clientes, catemos a ciegas, después te voy a dar una especie de referencia para ir armando una construcción de lo que tenemos en la mesa y después te voy a ayudar te voy a dar herramientas para que vos puedas evaluar la próxima que vengas y sea cada vez más rápido también a la hora de buscar todo esto. Buenísimo, cuando les armás una mesa a ciegas y eligen todos el más caro. No, y sí, pero porque también hay una cuestión de calidad, de costo en la calidad. El dueño de la cafetería atrás mirando así, como diciendo, la puta madre, caro me va a salir esto. La puta madre que nos parió. ¿Cómo que es esa? No, pero sí, o sea, como que también hay un objetivo de cata. Yo cuando armo la cata no la armo así como, va café acá, va café acá, sino que hay un objetivo de cata. Y también es un objetivo de darle una ayudina a la gente que está catando a que tenga una estructura de búsqueda. O sea, no es tirarlo al abandono. Total. Y de hecho pasa algo que ahora sí quiero volver a la parte más formativa del capítulo de hoy, que pasa mucho que uno arma mesas de cata para que clientes elijan cafés y esos cafés a veces no son de la misma línea de producción que el resto de los cafés. Y ahí hay un sesgo muy importante.
sea, si vos tenés estos perfiles hechos porque te volviste crack en una tostadora de muestras, tenés estos perfiles de muestra y catás ahí, y por ahí el cliente elige un café que cuando está en línea de producción es Claro, distinto. es distinto. Y eso pasa mucho también en café en verde en la finca. Uno cuando manda muestras desde la finca, muchas veces vos ves que los productores se hacen unos montículos de una muestra de ese grano y eligen a mano, literal. Yo de hecho me acuerdo la primera vez que pisé una finca, la primera tarea que hice fue esa. Seleccionar a mano granito para muestras. Claro, 6 personas con 2 kilos de un café que se va a salir a comercialización, eligiendo los mejores 300 gramos de esos 2 kilos, uno por uno. O sea, Claro. 6 personas sacando de un pilón de café, este sí, este sí, este sí, este sí. Claro. Este me da duda, o sea, ni siquiera es que le veo una broca, está deforme, está parcialmente ennegrecido, tiene como, ni siquiera es, desconfío de este. Claro. No me gusta cómo me está mirando, lo corro. Claro. No me gusta cómo me mira este granito de café verde, este no va a la muestra que vamos a enviar para vender. Entonces, eso pasa un montón, te debe pasar como comprador, digo, en Fuego, que a veces te mandan una muestra y decís, ¡pa! ¡Qué bestia este café! Lo compras y abrís lo el producís. saco y es como... Bueno, no es el mismo. Claro, Bueno, yo lo que hago es, ahí hay una relación de confianza. sí. Ahí Obvio, para mí eso. es clave en la industria del café y también es algo que aporta y también limita a las nuevas compañías a surgir, Total. en cierta forma. Porque esa generación de confianza lleva tiempo y yo obviamente que prefiero comercializar con caficultores, fincas y proveedores que me dan confianza en el producto que voy a servir, porque a veces uno mueve tanto volumen que es difícil de mantener el control de calidad en todo eso. Por eso los procesos son tan importantes. Por eso los estándares son tan importantes en las cadenas de valor y más dentro del circuito de una fábrica. O sea, yo me muevo en el circuito de una fábrica y veo como ese circuito que a veces cuando es desordenado puede fallar mal, puede fallar algo y salir mal algo porque no porque no se haya hecho control de calidad, sino porque a veces quizás los circuitos no están armados del todo. Entonces, imagínate eso en el nivel macro, que es la cadena de valor del café. Obvio. O sea, si los circuitos no están bien armados, es lógico que hay algo que salga mal. Y a veces yo prefiero negociar con caficultores que conozco y que confío de que me van a dar una muestra representativa de todo el volumen que voy a comprar antes que empezar a explorar con caficultores que hacen una selección efectiva para que la compra a ellos les beneficie o Claro. lo ejecuten. Que eso pasa muchísimo, o sea, y yo siempre también cuando invito a clientes a catar, le digo, esto es una referencia, ahora tenés que mentalizarlo y lo peor de todo es memorizarlo, porque cuando te llegue el café a tu cafetería, tenés que recordar lo que habías catado para saber si te está llegando lo que vos cataste. Total. De hecho, algo que decís vos que es muy importante, a mí me ha pasado mucho catar, probar un café que me gustó en un expreso para elegir para una cafetería y te acordás de ese expreso y claro, la persona que está preparando ese expreso, en el mejor de los casos, tiene un muy buen equipamiento, tiene el agua con el que alimenta la máquina es buenísima, tiene todo súper higienizado porque no es un laburo de Sí, de hacer cafetería. 500 expresos en un turno, hizo los 3 que se tomó cuando abrió a la mañana, un par con vos y esos van a ser todos los del día. Entonces el nivel de desgaste y nivel de suciedad que junta esa máquina es mucho menor. Claro, lo tomás ahí y decís, este es el mejor expreso que tomé en mi vida, vas a la cafetería. Además del entorno, ¿no? Esto que decíamos, un lugar tranquilo, estás en un tostadero, estás en un showroom, estás probando ese expreso, hay linda musiquita, te están tratando bien, linda iluminación. Sí. Pero ese Igual, expreso ahí- es el mejor de tu vida. Después vos llegás al café, cargás el mismo café en la tolva y tenés un quilombo y estás mirando que está sucio, que el del turno de la noche no limpió y no escurrió los trapos y ahora hoy la humedad. Te tomás ese expreso y es como, che, esto no es lo que yo caté, ¿viste? Es como, sí, no. Bueno, la importancia de los procesos. O sea, Claro. si vos tenés un buen proceso en tu cafetería, debería cumplirse con eso y debería quedar igual. Igual voy a un tema puntual haciendo asociación de esto que mencionás, de decir, bueno, la vez pasada me decía, bueno, ¿qué pasa si diseñamos el agua para las catas? Me parece buenísima la idea de poder diseñar el agua, comprar agua destilada, mineralizarlo y hacer el agua ideal para la cata que nosotros vamos a hacer en control de calidad. Pero no es representativo para lo que el cliente va a recibir. O sea, ahí es donde fracasa eso y conecto con lo que decía recién. Pero si yo te doy un café, te hago catar un café, te gustó en expreso y no lo puedes como replicar en tu cafetería, me parece que también en la mayoría de los casos hoy en día hay una cuestión de falta de práctica y profesionalismo en la manera de ejecutar todo eso. Porque a veces voy a cafeterías y también me encuentro con esto de, no, estuve jugando con la dosis, no estuve jugando con tal cosa. Y yo como que me gusta el término jugar para poder aprender nuevas cosas, pero cuando estás haciendo una búsqueda no es Ahí te tirar interrumpo pelotitas. porque ya va a haber un momento de calibración. Sí. Ya va a haber un capítulo de calibración y vamos a hablar un huevo de eso. Pero pasa eso, Sí. pasa eso. Bueno, vos catás, te gusta, lo probás en Nespresso, te lo doy de probar en Nespresso, te gusta, lo llevas a la cafetería y no te gusta. Entonces, Sí.
Puede haber una cuestión de que el producto no coincide con lo que habías probado, puede pasar, pero en la mayoría de los casos también es una falta de ejecución, una falta de proceso, sí. De procesos. Bueno, ese es el tema de no nos gusta ponernos la gorra todo el tiempo, pero incluso cuando estás descontrolando, un poquito de método está bueno. O sea, si vas a explorar, si vas a delirar, si vas a encontrar los límites de tu imaginación y del producto, hacelo con un método. Es que control de calidad es ponerse la gorra. Un poco, sí, o sea, quieras o no, es como probar y decir, che, esto no está bueno, pero ¿por qué no está bueno? O sea, ¿pero por qué? ¿Dónde falló? Es la pregunta siempre. ¿En qué parte de la cadena de valor colapsó el proceso y no salió como tenía que salir? O sea, al final de cuentas, si hablamos así en cristiano, ser control de calidad es un poco ponerse la gorra y buscar mejorar esos procesos para intentar de que no fallen. Y obviamente que también... como que nosotros tenemos estas herramientas, ¿no? La escala de valor, el nuevo CBA y la antigua escala, que las dos cosas están bien dependiendo del objetivo de cata que vos tengas, y si querés hacer el tuyo propio en función al objetivo particular que tenga tu compañía y tu empresa, me parece valiosísimo. Las cafeterías pueden tener su propio protocolo usando como base la SCA, pero no la misma. O sea, los tostadores pueden usar su propio protocolo de calidad basados en lo que dice la SCA, pero no hace falta y no es necesario que sea la misma. O sea, si vos contratás un profesional que trabaja hace mucho tiempo en el café, también debería poder tener la capacidad de adaptar herramientas para el objetivo de una compañía. No es copiar, pegar, porque si no somos monitos que solamente imitan a otra persona que vio hacer lo mismo. Sí, entonces, yo no milito la gente que copia y pega directamente, sino la gente que lo adapta, lo interpreta, lo digiere, lo traga y lo vuelve a poner de vuelta como en valor ese contenido que fue aprendiendo. Ni hablar. Pero bueno, eso es un poco el resumen con respecto a la parte de puntaje. Pero hay un paso antes, que cronológicamente lo hicimos al revés, pero a nivel cercanía nuestra, por ahí lo hicimos en el orden correcto, que es desde la cata, ¿no? Cuando estamos comercializando, comprando, vendiendo café, el capping es una herramienta muy importante y es vital para el funcionamiento de todos los eslabones del café. Pero hay una parte que es un poquito más objetiva, que es todavía más objetiva, que es la parte de defectos, ¿no? De esto que decíamos, qué cosas están mal y están bien, que las puedas ver, que las puedas identificar en el mundo del café. Y también la SCA y el CQI, el Coffee Quality Institute, tienen tablas bastante ordenadas de qué cosas no están buenas que tener en tu café y cosas tan buenas que tener en tu café, como por ejemplo material extraño, que eso de hecho para mí es de lo más frecuente en este problema de pasar de la muestra al saco, ¿no? Como a la bolsa de café de 35, 25, de 60, lo que estés comerciando en cada momento. Encontrar material extraño es algo que se da muy frecuentemente, sobre todo piedrita. Que también, eso pasa que estás en un entorno rural, o sea, agroindustrial, y puede haber piedras en el camino, es re metafórico. No, puede haber piedras en los patios de secado si estás usando patios de cemento, y eso se traslada a la bolsa. Y hay herramientas para seleccionarlo, son caras. Yo creo que parte del trabajo de las cooperativas o de los productores es buscar eso y gastar energía en eso más que en otras cosas. Invertir en el control de la calidad, que de nuevo es lo mismo que a veces decimos los tostadores, que es como el arquero jugando al fútbol. Es como si sale todo bien, nadie los putea. Le felicitan. Claro, no, al revés, nadie los felicita si no se come ningún gol. Pero si se come un gol, todo el mundo lo putea, ¿no? Entonces, y la calidad es un poco eso. Si no tenés ninguna piedra en tu camino. En el camino o en la bolsa que compraste de café, nadie dice nada. Y por ahí puede ser que estés invirtiendo un montón en una mesa gravimétrica o bueno, eso es lo que decía también, la calidad tiene su costo, su valor. Exacto. Imagínate que todo ese trabajo hace poco tiempo fue a mano. Entonces, hoy es a mano. En muchos casos, hoy en día hay herramientas. Hoy en día hay como dos herramientas muy fuertes, que son las que más están usando, que es la mesa vibratoria, que es lo que separa por densidades y tamaños, y después tenés el ojo electrónico, que separa por color, por presencia o no presencia de determinados colores. También hay cafés que son más difíciles de separar por ojo electrónico que otros. Son dos herramientas caras, son difíciles de usar, de calibrar y de mover, pero también son imperfectas. Sí. Se descalibran. Se descalibran y también a veces pasa que justo tenés la maldita suerte de que hay una piedrita o un pedacito de algo de otra cosa que da la puta casualidad que tiene el mismo peso y el mismo tamaño que un granito de café. Sí. Y si estás haciendo volúmenes un poquito más grandes,
Pasa. por ahí pasa, ¿no? Y pasa, y a veces también, incluso con lo más como puntilloso que puede llegar a ser el ojo electrónico, muchas veces cuando está calibrado a la perfección, te quita un 70%, un 50% de la producción y un 40-30% te deja como café apto de calidad. Sí, es estadístico. A mí me costaba mucho, cuando instalamos el ojo electrónico en la finca, me costaba mucho hacerles entender que tiene sentido a nivel volumen porque es un juego estadístico. O sea, todas las pruebas estadísticas, un saludo a mi profesor de probabilidad estadística de la facultad, tienen dos tipos de error, Sí. ¿no? Como el error de era bueno y lo tiré como malo, o el error de era un malo y se me pasó como bueno. Claro. ¿Se entiende? Puede haber en el tacho de los granitos OK, que deberían ser todos los verdes perfectos o todos los naranjitas son naturales, todos los naranjitas perfectos impolutos, pues se puede haber metido un grano, por ejemplo, con una broca grave o un grano negro, y eso es un error. O puede haber otro error que es un granito verde que está en el tacho de los malos. Y ambos errores son malos. Lo que hay que definir para que sea un ensayo estadístico correcto es cuál es tu error, el error que querés minimizar, y el otro te lo tenés que fumar porque es un resultado estadístico. Es como, por ejemplo, y de nuevo, me lo llevo de mi profesor de probabilidad estadística, se llama Bursky, que nos hacía la pregunta en la clase, me quedó grabada, es, en el sistema judicial, ¿cuál es el error que están tratando de minimizar? O sea, ¿qué les parece más grave? Y, ¿verdad? Primera pregunta es, si ustedes están en un juicio, ¿qué error les parece más grave? ¿Condenar a un inocente o liberar a un culpable? ¿Entendés? Y ahí es donde se pone, como empezó un debate muy ruidoso ahí en la clase, no sé qué. Y el resultado de eso, si vos haces un análisis, en general hay algo de consenso que te da como resultado la presunción de inocencia, ¿no? Claro. O sea, lo más grave que puede pasar es condenar a un inocente, entonces todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Es un ejemplo muy claro de cómo funcionan los procesos estadísticos en la vida real. Claro, todos los cafés son buenos hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Y ahí es donde decís, para tu mercado, ¿qué preferís? ¿Tener buenos en el tacho de los malos o malos en el tacho de los buenos? Es una pregunta más filosófica, que cada cual decidirá la Para respuesta. poner a pensar. Exacto. Por ejemplo, si vos tenés un producto de altísimo valor, que el riesgo de tener un malo en los buenos hace que, por ejemplo, se caiga el acuerdo o te rechacen un café o lo que sea, y lo que vas a querer es asegurarte de que no haya malos en el bueno, Claro. y eso te va a implicar mucha merma del otro lado, y te vas a fumar muchos buenos dentro del lote de los malos. Y después ves cómo reprocesas eso para rescatar algunos y tener un promedio, y que en el lote de calidad media tengas un mix viable. Ese café malo, eventualmente alguien lo tiene que pagar. Entonces es un costo también que tiene que asumir la cadena de valor de alguna manera. Mi pregunta siempre, en este tema de armar puntaje y asignar puntaje a los cafés, siempre fue ¿en qué momento de la cadena de valor se le asigna el puntaje al café verde si se evalúa ya tostado? Entonces, porque viste que el puntaje siempre es la evaluación del café verde. Entonces, pero si se tostó, o sea, no influye tanto el tueste en tu modificación o en tu movimiento de puntaje en función a eso. Entonces, ¿cómo se arma el estándar, no? O sea, ¿qué significa la especialidad finalmente si nosotros asumimos que un café de especialidad es un café de 80 puntos? Como que el tueste, ¿cómo influye en todo esto, en la asignación de puntajes del café? A mí algo que me parece súper importante, y vuelvo al tema de la calidad, por si queremos hacer algo de doble clic también en la parte de los defectos en físico, el análisis de café verde puntualmente del lote y no el análisis sensorial, es que para mí, como tiene más glamour, nos estamos volviendo más locos. Por ahí estoy suponiendo que es por el glamour, pero hablamos mucho más del análisis sensorial que de cómo hacemos para mejorar la calidad del verde en físico, ¿no? O sea, se nos pasan cosas para mí más graves o más objetivas en lo que es calidad que en lo que me gusta y no me gusta. Claro, exacto. Como una cuestión muy personal. También esas son preguntas que yo hago, ¿no? Cuando viene el reclamo, porque viste que la calidad aparece cuando hay un reclamo. Sí. Entonces ahí donde, ¿qué pasó con la calidad? ¿Por qué? Hay un reclamo. No es nunca, qué lindo vino el cafecito, papacho. Entonces siempre como que es el debate, ¿no? O sea, ¿qué es el puntaje? ¿Qué es la calidad? ¿Y qué representa tanto el puntaje como la calidad del producto en la definición de lo que es café de especialidad finalmente? Porque al final de cuentas, la especialidad como tal es una escala de valor. O sea, es una manera de darle valor a un producto, y con ese valor uno le asigna un segmento. O sea, un segmento de especialidad, un segmento comercial, un segmento gourmet, un segmento
comercial plus o como que hay categorías dentro de todo eso. Entonces, para mí, como la mejor definición que uno le puede dar asignado ya a la calidad es como el compromiso de todos los eslabones de la cadena de valor. O sea, como que creo que si todos los eslabones no están realmente comprometidos con la calidad como tal, la especialidad no es posible, porque vos puedes darle un muy buen puntaje en finca, puedes darle un muy buen puntaje en el tostado, pero si no hay un compromiso al final, ¿qué tiene de bueno un café de 90 puntos si está mal ejecutado en la cafetería? Sí, eso es lo que decías, la confianza. En general lo trasladaste hacia adelante, pero hacia atrás, me olvidé de decirte que como es algo muy importante, que es cuando estás trabajando con specialties, la trazabilidad y la confianza es clave, porque es básicamente tu valor agregado es que se diferencia del resto. Entonces tenés que estar seguro de esa diferenciación a la hora de comerciar, sobre todo. En los crecimientos grandes de mercados pasa mucho esto. Hoy en día se está comprando, me pasa ahora en Buenos Aires escuchar un montón de gente que está queriendo comprar verde. Y es como, no, porque me mandaron esta lista de precios y me dijeron que me mandan muestras. Y digo, si te estás metiendo en una donde un container de 20 pies de café lleno no es poca plata para... Y si no viene bien es un Claro, gran problema. es mucha guita para timbiar en el deseo de, no, porque yo me cansé de comprar café a importadoras o a brokers porque nada, me están recagando y no sé qué, o me cansé de comprarla a mi tostador, entonces voy a empezar a tostar yo. Y se lo toman tan a la ligera que cuando empezás a ver qué se mueve en el mercado, Yo creo que ahí está el error, en Claro. tomárselo a la ligera, en no estudiar previamente y en no también conseguir aliados, porque yo creo que en la industria nadie te va a patear el tablero cuando vos tengas una buena intención de querer mejorar tu proceso. O sea, creo que más que nada es buscar aliados y aprender también de alguien que sabe. Y volviendo con el tema del comienzo, me parece que la mentoría y la tutoría en esos casos es clave a la hora de crecer en todo esto. Bueno, de hecho ahí nace el rol del broker. O sea, el broker como persona es un especialista en un tema que te ayuda a decidir que sí y que no cuando el riesgo de pifiar es alto. Por ejemplo, que también tienen malísima prensa últimamente, los corredores inmobiliarios, los brokers inmobiliarios. Puedes decir, che, te estás a punto de gastar $200.000 en un departamento. Ok, pará, que me acompañe alguien que pueda certificar el estado del departamento, que me ayude a tasarlo si estoy comprando bienes a $200.000, que me pueda ayudar a reconocer si hay algún riesgo, algún error, si la persona es propietaria realmente o no de ese inmueble, si la persona, o sea, si ese inmueble tiene deudas, si ese inmueble, bueno, lo mismo pasa con las fincas, existen los brokers de café, no porque son el aventurero con el gorro de Indiana Jones corriendo por la selva, como, ni tampoco son ONGs que están siempre como con el caficultor y ayudándolo. Es un rol que nace, después sí puede tener todo eso y eso agrega valor. A mí no me da lo mismo comprar a través de un broker o a través de una finca que tiene una parte humana muy fuerte y que cuida la tierra y que cuida a las personas con las que trabaja, etc. Pero en definitiva el nacimiento de ese rol de broker, que está también muy romantizado, como dijimos también con el tueste que está muy romantizado el broker, tiene su rol en el cuidar esa carga de alto valor. No, 200 y pico mil dólares de un container de 40 pies con cafecito, tiene que tener una seguridad, o al menos saber a quién... ¿A quién le estás comprando? Exacto. O a quién cagar a puteadas si llega otra cosa. Claro. Pero bueno, nada, un poco venía el comentario como, che, hay un rol que no mencionamos todavía, que es el del broker, que es importante, y que si lo vas a puentear, ten cuidado. O sea, de hecho hay una crítica muy grande en el mercado inmobiliario a por qué siguen estando los corredores inmobiliarios. O sea, ¿a qué representa ese porcentaje que están llevando el tipo que solo me acompañó a ver la casa? Claro. ¿Es de juntar puntas? No es solo eso. O sea, para mí, digo, no mi visión de eso es como, che, estaría bueno que es una persona que me acompaña a no mandarme cagadas con $200.000, ¿no? En el café lo mismo, che, si voy a trabajar con un broker de café, que ese broker no solamente me haga la unión del contacto de la finca, porque hoy en día el contacto es más commodity, ¿no? Llamás, vos te pones a finca premiada de café especial en Colombia, en Ecuador. Y bueno, sí, llegás al dato y lo llamás y te atiende el teléfono, lo más probable. O le hablas por Instagram. O sea, las fincas ahora tienen Instagram. Claro, sí, Entonces, como que les hay hablás. una conexión más cercana con todo Exacto, eso que te las permite distancias generar. ahí se acortaron. Entonces ese 3%, 4%, 5%, según el rubro, 10%, que te cobra el especialista del tema por chequear ese intercambio, está bueno que lo valga, por un lado, ahí hablándole a los brokers, como, che, tengan esa responsabilidad de lo que están cobrando, y del otro lado, che, no minimices el trabajo de una persona que te puede ahorrar tirar a la basura $200.000, ¿no? Claro, y siempre están como en la penumbra los brokers, porque no son como protagonistas, casi nunca son protagonistas de todo lo que se habla del café. O sea, siempre se ha hablado del caficultor, del tostador o del barista, pero hay como muchos intermediarios
en el medio que por lo general no tienen tanto protagonismo en las charlas cafeteras. Y son fundamentales, porque la verdad es que nosotros dependimos mucho tiempo en Argentina de los brokers por una cuestión legal administrativa del país. Y por una cuestión también temporal, que tengo que comprar por lo menos de 4 orígenes todos los años. Eso implicaría que tengo que viajar a 4 orígenes todos los años. Y generar una relación de confianza no tarda un viaje. Y estar yendo a chequear la calidad de los productos es todos los años. Entonces, si querés tener 4 orígenes, que no es tanto para un tostadero, 4 orígenes en un tostadero, deberías hacer 4 viajes de varios días a 4 países diferentes en la mitad de lo que es mantener un negocio andando. Reivindicando esto un poco ese laburo, es caro ser tostador y tu propio proveedor de café y tu propio coffee hunter. Sí. Es caro y es muy especulativo, como que ya lleva mucho tiempo como que armar todo ese conocimiento como para poder hacerlo y toca estudiar. Yo creo que me llevo como un par de lecciones de la charla de hoy. Primero que nada, que adaptar las herramientas que uno tiene me parece valiosísimo para poder tener un norte de tu compañía, de tu negocio. Si no, no es solamente copiar y pegar. Obviamente que también la calidad no depende de solamente un eslabón, sino depende de todos los eslabones de la cadena de valor. Yo creo que los baristas, los tostadores, los brokers y los cafeicultores tienen que estudiar y tienen que estar comunicados constantemente, y hoy la tecnología nos permite estar como muy comunicados con todo esto. Entonces me parece como que son 3 lecciones claves que no podemos resumir de la charla de hoy. No sé si quieres agregar alguna lección más, obviamente que suma, pero para mí yo me quedo con esos 3, de que las herramientas son adaptables, de que la calidad depende de todos los eslabones y de que la comunicación es clave hoy en día para poder mejorar todos los procesos en la cadena de valor del café. Como que estamos llegando al punto final y me parece que está buenísimo aprovechar este momento de redondeo de cosas porque no se escribe a mucha gente, Tommy. No sé si vos te diste cuenta, pero a nosotros la gente nos escriben. Me encanta. Me impresiona mi fama. Bueno, nada. No, más allá de impresionar mi fama, a mí también, en esta época, estas últimas semanas, meses que estuve muy cansado y que eso me generó mucha angustia de cansancio. De nene que quiere dormir la siesta, como el video de la nena que se acuesta en la arena y dice, quiero dormir una siesta, ¿viste? En inglés. Take a nap. You want to take a nap? I'm taking a nap here. Bueno, en eso, aparte de las cosas que me mantuvieron energizado y motivado, es que me crucé mucha gente que me dijo, Tommy, estoy escuchando el podcast, me encanta. Y me agradecieron un montón y yo les agradezco mucho a las personas que se animan a hacer eso, ya sea vía digital o vía 3D en persona. Nada, valoramos mucho que estén escuchando este podcast, valoramos mucho que les guste y que nos lo digan, es una masa, así que nada, recontra contentos con eso. No hay preguntas, pero hay mensajes muy bonitos y un poco de quilombo. Me encanta el quilombo. ¿Viste? Cuando hablamos del café con crema, mucha gente dice, me crucificaron toda la vida por pedir café con crema y ahora usted viene a decir todo esto. Un poco indignado y un poco también tiene razón, así que podemos hacer nuestro mea culpa de que veníamos como generando esa impresión, pero está bien que las cosas cambien, está bien que las cosas hayan sido como fueron y que ahora podemos reivindicarnos con todo eso y militar nuevamente el café con crema. Sí, igual, y este aprendizaje igual, en general... leo un mensaje nada más y dice, el primer café que tomé, puedo decir que disfruté en mi vida, fue el café con crema. Y después me fui militante del filtrado y ahora consumo café filtrado. Y me parece clave eso, que yo siempre lo resumo, en la leche es un democratizador del café. Y también el entender la historia. O sea, cuando me preguntan a mí, gran pregunta que a la gente le gusta al bardo, entonces te preguntan, ¿y qué opinas de las cápsulas? De las cápsulas de Nespresso, vamos a decir marca. ¿Qué opinas? ¿O qué opinas de Starbucks? Hay algo del respeto histórico que es... Yo creo que las cápsulas de Nespresso fueron de los primeros productores o las primeras industrias que nos hicieron dar cuenta que no es lo mismo un café de un lugar que de otro. Está bien que los nombres son falopa, porque Roma no produce café. Y hay una cápsula que se llama Roma, está bien. O sea, te entiendo toda la crítica que tengas, pero hay gente que dijo, este me gusta más que este otro, solo hablando de grano tostado. Y eso fue un paso enorme en el mundo del café. Que digas, che, este me gusta más que este y no por marca. O sea, en una misma marca puso cosas adentro del paquete distintas y vos las elegiste. Ese fue el primer especializar un commodity. Teníamos un commodity que era el grano de café tostado y dijeron, che, este no es el mismo que el de al lado y no es el mismo que el de al lado y podés elegirlo si tienen precios distintos. Eso fue un gran paso. Y después Starbucks en su complejización de la bebida en sí y de poder elegir entre bebidas, también hizo un favor en cambio de intensidades en un menú, de entender que si tiene más leche, menos espresso, menos espresso, algún sabor agregado, no sabor agregado. También en visualizar el oficio. El barista fue uno de los grandes pioneros de nombrar al barista y darle una entidad, fue Starbucks. Entonces, en conexión con esto es
valoremos, está bien que no lo elijas, está bien que haya sido parte de tu pasado, como de, bueno, a mí me gustaba esto en esa época y ahora ya no, está buenísimo que lo digas, pero respetar ese proceso y lo que aportaron a la industria. De nuevo, no lo valido, no quiero decir que estén buenas las cápsulas, no quiero decir que las consumo ni que el marketing que hacen esté bueno. Digo que ese marketing en algún momento de la historia aportó algo a la cadena de valor. En algún momento hizo algo para que todos estemos hoy acá charlando de Exacto. café. Entonces, para que todos... mínimo exijo respeto a la hora de comunicarnos porque está bueno que lo... Sí, pero está bueno también tener opinión. Hay gente que lo banca, hay gente que no, y está buenísimo eso también. Sí. Como que me parece que es parte de la democracia. Sí, hoy estoy pacifista, entonces digo, es parte de él. Se enoja el productor. No, está bueno el tratémonos bien como... Igual acá hay una que dice los odio. Porque Sí, yo le puse, Marcela no odies. Te abrazamos, Marcela, y te queremos un montón. Igual dijo que odia a los que critican al café con crema, no nos odia a nosotros. Claro, al menos yo entendí eso. Igual entiendo lo que generó la reivindicación del concepto de café con crema. Y acá otra oyente dice, arranco con el café con crema, hago la fila, dicen. Donde hay lugares donde hagan café con crema, lo dejan en los comentarios para que la gente pueda ir a disfrutar de un buen café con crema. Si hacemos un vivo, un capítulo con público, hay que hacer expresos con crema. Yay. Bueno, otra pregunta dice, ¿hacen envíos de Piloto 1 café experimental a México? Mira, hay uno a México y hay uno a Chile que preguntó también y uno a Colombia. Por el momento, no. Pero nos podemos mandar nosotros a... En algún momento podemos hacer el esfuerzo, porque la verdad es que es una teletransportación. El esfuerzo de producción para poder hacer el envío, pero por el momento solamente a Argentina. Argentina y a todas partes de Argentina. Sí. A parte de Argentina. Eso también han preguntado. Desbloqueamos ese primer límite, que es que sí estamos mandando a todo el país, pero no a otros países por ahora. Ok. Luego hay un comentario de Gonza. A ver. Que dice, nosotros usamos crema, él es tipo dueño de una cafetería. Sí, Heraldo, ¿no? Le mandamos un saludo a Gonza Valente. Mar del Plata. Nosotros usamos crema en uno de nuestros originales, tipo la casa, y eso convocó nuevo público. Está buenísimo. Que sea una forma de democratizar, de acercar, de unir, de elevar. No sé, yo rebanco, de hecho hay una tendencia mundial muy fuerte en las bebidas especiales, otra vez, y que en algún momento estaba. De hecho es parte de, cuando hablemos de campeonatos, el análisis de un buen barista, según los torneos de la WBC, es la creación de bebidas especiales. Entonces hay un cuarto generalizando, pero un cuarto del análisis que es un cuarto que un 25% de qué tan buen barista sos tiene que ver con la creación de bebidas, ¿no? Después con la calibración de espresso, después con las bebidas con leche y otra con la capacidad técnica de ese barista, ¿no? La famosa creatividad. En verdad es en un 20% porque tenés la parte técnica y la parte de oratoria, ¿no? Pero entonces un 20% de ser un gran barista tiene que ver con la creación de bebidas. Entonces, ¿qué tan puristas nos podemos poner cuando decimos, che, si vas a querer competir, te van a hacer ponerle cosuchis al café? Y claro. Y hacerlo bien, para mí, ponerle sushi y hacerlo bien, que realce y potencie el sabor del café. Cosuchis, no chuchis. Y que realce el sabor del café realmente. Y yo creo que animarse a hacer esas cosas es buenísimo y es re por ahí y es algo que va a elevar la vara y va a incluir a más gente dentro del segmento. No es que va a alejarlo del todo. Sí, perdón si te hicimos sentir mal. Hablo en representación de la comunidad de baristas y afines. Perdón si algún día te hicimos sentir mal por quererle poner crema a un café. Yo no fui, pero me hago cargo de esa responsabilidad y te pido disculpas si te hicimos sentir mal. Volvé, no te fajamos más. Aguante la crema batida en el café. Por ahí le gusta, qué sé yo. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo capítulo de Piloto 1. Nos vemos la próxima. ¡Chau! Gracias, Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Mocatriz. Estamos.